ignoran en las organizaciones de nivel 1. A medida que nosotros vamos haciendo el trabajo para tomar la certificación CMM, dice, los planes están basados en performances pasadas y son más realistas en las organizaciones que están en nivel 2. Acá nos podríamos poner con una certificación ISO 9001, es decir, entre acá y acá, entre el nivel 2 y el nivel 3, y más probablemente en el nivel 3, ya que estamos ya gestionando riesgos. Fíjense cómo la cantidad de tiempo y dinero, ¿no es cierto?, que las organizaciones van, digamos, optimizando, aumenta a medida que aumenta el nivel, ¿sí?, de la organización en su desarrollo de sistemas. Ahora, fíjense, ahora vamos a ver la estructura de cada nivel. Primero tenemos que tener en cuenta que estas son ¿cómo podemos decir? Las características que tenemos que atender en una certificación CMM, es decir, o CMMI. Primero, las prácticas claves, es decir, de infraestructura o actividades. Después, las características comunes, es decir, las características comunes, fíjense que se contienen prácticas claves. Y se refiere a la implementación o institucionalización. Ahora, las áreas claves de proceso. Áreas claves de proceso, como ustedes imaginarán, se refieren a las que hacen al desarrollo y mantenimiento de software. Y están organizadas por características comunes que contienen prácticas claves y que van a lograr objetivos. Y después los niveles de madurez que contienen todo esto e indica la capacidad de los procesos. Es decir, nosotros nos tenemos que referir a esto. Y entonces, si nos referimos a esto, en las áreas claves del proceso, empezamos. En el inicial no hay nada, obviamente. Es todo un gran lío. Ahora, ya cuando estamos a nivel de CMM2, que es proceso repetible, tenemos todas estas características que vamos a ver a continuación, ¿no? A nivel 3, todas estas características, a nivel 4, pero fíjense que la mayor cantidad de carga de trabajo se tiene que efectuar cuando se pasa del nivel 1 al nivel 2, nivel 2 al nivel 3. Esto no significa que sean fáciles, no significa que estas sean fáciles, no. Estas áreas claves, Key Process Areas, vamos a verlo como KPA, son las más difíciles las más difíciles a las cuales se puede llegar. Por eso hay muy pocas organizaciones en el mundo que han tenido certificación CMM nivel 5 o que actualmente tienen CMMI. Pero ¿cuáles son las claves del proceso de nivel 2? Primero, la gestión de requisitos. La gestión de requisitos es lo que hemos llamado, si quieren, proceso de ingeniería de requerimientos. Es entender qué necesita el cliente, entender cuáles son las leyes, reglamentos, etcétera, que alcanzan la actividad. Perdón, se está moviendo una silla, es uno de los gastos. Después, la planificación de proyectos software. No hace falta abundar mucho sobre eso. Es decir, planificaciones serias y realistas, ¿no es cierto? Seguimiento de los proyectos. Sobre lo planificado, se tiene que efectuar un seguimiento de proyectos.
Después, gestión. Hola, perdón por llegar tarde. No, por favor. Recién arrancábamos, de hecho. Va, hace un ratito. Son como para que entiendas de qué estoy hablando. Digamos, el CMM tiene estos elementos que hay que atender, que son fundamentales, y estábamos desarrollando las áreas claves de proceso. ¿Por qué? Porque las prácticas clave, digamos, no, ya las describimos por sí mismas y son el modo en los cuales trabajamos, ¿no es cierto? Es decir, con infraestructura o actividades. Después las características comunes, tampoco, porque no es necesario, es decir, ¿por qué? Porque esto en realidad se va a referir a esto. Y entonces empezamos, ¿no es cierto?, con las áreas claves de proceso de cada nivel. En el nivel 2, decíamos, ¿no? Gestión de requisitos, que era la ingeniería de requerimientos, planificación, seguimiento de los proyectos. Esto de gestión de subcontrata, es decir, gestión podríamos llamarlo de tercerización, ¿sí? Gestión de la tercerización, es decir, cómo nosotros mantenemos nuestro proyecto software bajo control. Yo creo haberles contado alguna vez que una empresa que yo estuve asesorando, digamos, tuvieron que llamar a 2 software factories distintas para el desarrollo de un producto. Y claro, en realidad, como no tenían un modo de, o mejor dicho, no es que no lo tenían, sí lo tenían, el modo de control, de mantener el control del proyecto. Pero les pareció que en una de esas era como imponérselo al software factory, y tipo que si se enojaban en una de esas no le iban a completar o no iban a laburar satisfactoriamente. La cosa fue que en realidad las empresas terminaron enviando la documentación en su propio formato, ¿sí? Para que el cliente, que en este caso era la empresa que yo asesoraba, los incorporara como documentación del proyecto. El problema de todo esto es que estas dos empresas distintas, estas dos software factories distintas, tenían distintas formas de documentar. Entonces, en una auditoría interna que hice, les dije, bueno, miren muchachos, acá la cosa de los dueños, ¿no? La cosa es muy sencilla. Esta documentación, esta forma de documentar, difiere con lo que nosotros tenemos como documentación de un proyecto. Entonces, una de dos. O le dicen a las empresas que se pongan de acuerdo en un formato externo y ustedes lo incorporan por vía de excepción, es decir, ¿qué significa incorporarlo? Y mira, decile a tu proveedor que te ponga un campo en el formulario donde vos hagas una intervención, diga conforme, y pongas un gancho. ¿Qué significa esto? Que yo de este modo ya incorporé, o que le pongas una carátula. Lo mejor hubiera sido una carátula. Entonces ya incorporabas esa documentación, si bien la incorporabas como documentación en un formato externo, era un poco más aceptable. Eso en realidad no se debe hacer. La actividad de gestión de subcontratos, ¿no?, de tercerización, se tiene que exigir al proveedor que respete la forma de documentación de proyectos que yo tengo. ¿Por qué? Porque son una carpeta de proyectos. Y ese proyecto yo tengo que ser capaz de seguirlo en el tiempo. Y la manera de poder seguirlo correctamente en el tiempo es ateniéndome a la documentación en el formato que yo mismo he decidido que tiene que tener. ¿Sí?
Entonces, esto es una cuestión que es fundamental porque hace a cómo nosotros vamos a mantener el control de los proyectos. Caso contrario, el control de los proyectos lo toma el proveedor. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el tiempo, es decir, ellos no lo hicieron, pero en el tiempo, uno de los proveedores, por ejemplo, no le entregaba resultados, es decir, laburaba en sus oficinas o laburaban desde su casa, no lo sé. Eran dos empresas, una era Loyal y otra era... ay, no, ya me voy a acordar el nombre de la otra. Pero ¿qué pasó? No tenían resultados o no los tenían en el tiempo que los necesitaban. Entonces tuvieron que agarrar y decir, bueno, que la gente venga a laburar acá. Y ellos tuvieron que anular la sala de reuniones para decir, esta es la sala de desarrollo de la empresa proveedora. Y eso, ¿de dónde partía? Eso partía por una deficiencia en la planificación de los proyectos y una no del todo buena gestión de subcontrataciones. Después, otra área clave de proceso en el nivel 2 es la QA de software, Software Quality Assurance. Y otra es algo que ya hablamos la vez pasada y hablamos bastante largo y tendido, que es la gestión de configuración. Cuando nosotros nos vamos al nivel 3, porque todas, obviamente, ¿no? Las condiciones del nivel 2 ya han sido cumplidas y ya ponemos poco en los procesos de la organización. ¿Sí? ¿Qué significa poner poco? Significa empezar a definir los procesos. Ustedes fíjense, o por lo menos fíjense que en el anterior, nosotros, acá no hay nada que nos esté, digamos, sugiriendo que nosotros tengamos procesos de fabricación de software. No. Es decir, tenemos que tener un proceso así de gestión de requisitos. Tenemos que entender. Tenemos que planificar el proyecto. Tenemos que traquear el proyecto. Tenemos que tener la gestión de subcontratación, o de subcontrata, mejor dicho. Después tenemos que asegurarnos la calidad del producto software. Tenemos que mantener la gestión de configuración, pero hasta ahora podríamos decir que la realidad es que no, ¿no? Pero podríamos decir, no tenemos procesos de fabricación. Esto nosotros vamos, digamos, controlando sobre la marcha, ¿sí? Perdón, vamos controlando por cada hito. Es decir, cuando sale el documento, cuando el documento de gestión de requisitos ha sido validado por el cliente, es un hito. Ya está. Lo que haya sucedido en el medio. Cuando planificamos el hito, ¿no es cierto? Y el entregable, mejor dicho, del hito, es la planificación. Después, tenemos que traquear, ¿no es cierto?, seguir el proyecto, de algún modo. Pero cuando nosotros, etcétera. Pero cuando nosotros ya pasamos al nivel 3, primero tenemos que definir los procesos de la organización. Eso es ponerle poco. Tengo que ponerme en claro que tengo un proceso de comercial, por ejemplo, tengo un proceso de ingeniería de requerimientos, tengo un proceso de análisis funcional, tengo un proceso de análisis técnico, es decir, que todo eso va a darme, digamos, el requerimiento completo. Y por supuesto tengo que definir los procesos. Y tengo que definir programas de entrenamiento. ¿Sí? Después, tengo que poder gerenciar de una manera integrada el desarrollo del software.
tengo que tener procesos de ingeniería de productos software. Y por supuesto que como nosotros tenemos proyectos distintos o actores distintos en cada proyecto, tenemos que coordinar los distintos grupos, porque no nos engañemos, es decir, de repente, cuando uno está desarrollando, puede que esté en 2 proyectos al mismo tiempo, 3 proyectos al mismo tiempo. No es lo deseable, pero puede suceder. Pero aparte, la coordinación intergrupal, esto se puede hacer, a ver, pónganle una vez por semana una reunión de coordinación intergrupal donde se van evaluando la marcha de los proyectos. Y cada actor hace los señalamientos que quiere hacer. Esto se puede hacer bajo la dinámica de una reunión formal o incluso de un brainstorming, si ustedes quieren. Un brainstorming es una forma, ¿no? Una tormenta de ideas. Una forma, si ustedes quieren, de reunión, ¿sí? Por ponerlo así, de dinámica de grupos, en la cual se pueden tirar ideas disparatadas. Se puede, no sé, podemos empezar diciendo ballena, las ballenas, cuiden a las ballenas. Está prohibido reírse, pero después tiene que empezar a desarrollarse. Está prohibido, ¿cómo les? Sí, lo dije recién, Dios mío. Está prohibido reírse de lo que diga otro, pero después esto se va dando vuelta, va dando vuelta, va dando vuelta, ¿no es cierto? Va dando vueltas de rosca, hasta que surge probablemente una idea buena. Es decir, a ver, por lo general el brainstorming se hace al inicio se usa mucho en reuniones de marketing, sí, pero muchísimo en reuniones de marketing. Ya cuando ustedes están en la marcha del proyecto, ya las reuniones son más formales, donde se tiene que examinar, por ejemplo, la marcha del planeamiento de todos los proyectos. ¿Por qué en una de esas se demoró un proyecto? ¿Por qué avanzó otro más? ¿Sí? Y por supuesto, las revisiones entre pares. ¿Qué significa esto? Que, a ver, a todo nivel, si ustedes quieren ver una revisión clásica entre pares, podría llegar a ser A examinando el código de B y B examinando el código de A. ¿Sí? O 2 líderes de proyecto que revisan el propio desarrollo de sus proyectos. Ahora, cuando ya pasamos al nivel 4, fíjense que son 2 puntitos, pero son terriblemente complejos. ¿Por qué? Porque tenemos que manejarnos ya con indicadores, y con muchos más indicadores de lo que pensamos. Por eso dice Quantitative Process Management. Es decir, el gerenciamiento de los procesos tiene que hacerse sobre la base de indicadores. Para eso, nosotros antes, cuando quisimos pasar del nivel 3 al nivel 4, y en realidad ya cuando estamos en el nivel 3, tenemos que empezar a producir más indicadores. Es decir, el problema, una de las diferencias del modelo CMM con el modelo ISO, es que se definen muchos más indicadores. Y esos indicadores tienen que tener la característica de ser útiles. Tienen que servir ¿para qué? Para la mejora. ¿Sí? Y por supuesto que tenemos que tener procesos de manejo, gerenciamiento, eso significa management, de calidad de software. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros pasamos al nivel 5, ya estamos en una cosa que es muy difícil de lograr. Primero, prevención de defectos. Es decir, nosotros acá, en el nivel anterior, en los niveles anteriores, nosotros lo que estamos haciendo es ordenar
nuestro laburo. Ahora, cuando nosotros vamos al nivel 5, nos están diciendo, tengan una actitud proactiva hacia el software. Es decir, prevean los defectos. ¿Y cómo lo hacemos? Y sobre la base de desarrollos anteriores, sobre la base de diccionarios de, perdón, knowledge bases, bases de conocimiento. No, que yo mismo me estoy repitiendo las palabras en mi cabeza. Que ya lo habíamos hablado, este concepto. Sí, fundamentalmente esos son las dos herramientas más poderosas. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo documenté bien los bugs cometidos en código, probablemente cuando esté desarrollando un proyecto nuevo, yo sea capaz de examinar antes cuáles fueron los defectos cometidos en un proyecto anterior y sea capaz de prevenir los defectos que ya tuve. Es decir, esto significa que no caerse dos veces con la misma piedra y en el mismo lugar. Después, gerenciamiento de cambio de tecnología. Esto, lo que yo les decía que existía hace muchos años, una función que se llamaba oteador tecnológico. Lo llamaba, por lo menos en los libros españoles, se llamaba así. Fíjense la cantidad de años, ¿no? Porque venían, es decir, o venían de España o venían de México. Los libros de tecnología. Entonces, como los españoles tienen la costumbre de traducir todo al castellano, entonces lo llamaban oteador tecnológico. El oteador era el que estaba arriba en los postes de los mástiles de los barcos, el que miraba a ver, el que vio ¿cómo se llama? El iceberg del Titanic, el primero que lo vio, la película la vieron. Un iceberg, llamó. Bueno, ese era el oteador, es decir, hay una cosa que es graciosa, ¿no? Es decir, en los buques antiguos, esa posición, es decir, que estaba en la punta del palo mayor, se la llamaba carajo. Y entonces, en realidad, como era una tortura estar ahí arriba, porque ustedes se imaginarán que si el barco, ¿no es cierto?, se mueve para un lado y para el otro, eso se llama movimiento de rolido en los buques, se mueve para un lado y para el otro, ahí arriba el movimiento era mortal. Entonces, muchas veces se usaba como forma de castigo que al marinero que se portaba mal lo mandaban al carajo, es decir, andate ahí arriba y ponete a mirar el horizonte. Entonces, ¿qué es el oteador, cierto? El vigía tecnológico. Aquel que ve lo que es capaz de ir detectando los cambios, si quieren sutiles y no tan sutiles, que se producen en la tecnología y que pueden afectar a nuestros productos, o que del modo bueno o del modo malo. Pero es alguien que está en vigilancia constante para ver qué hay de nuevo, qué está saliendo, qué se está desarrollando. Si ustedes me dijeran, bueno, hoy un vigía tecnológico, ¿y a qué tiene que prestar la atención? Y hoy, es decir, ojo, esto tiene que ser también un proceso, tiene que estar atento a la inteligencia artificial. Es decir, cómo incorporar inteligencia artificial a los productos, o cómo podemos, o cómo probablemente, a ver, si hay que procesar información escrita a mano. Y bueno, ahí la tecnología de la inteligencia artificial puede tener algo que decir. Es decir, se le empiezan a entregar samples, ejemplos de escritura o mismo, es decir, cuando se opera el sistema sobre la base de la persona que está leyendo eso
Es decir, va aprendiendo las diferentes formas que puede tener una letra, y de repente puede, como la inteligencia artificial aprende, puede llegar a aprender a leer información escrita como ya hay creo que en algunas apps de smartphones. Es decir, lee informaciones, si mal no leí, acá estoy probablemente hablando una pavada, pero creo haber leído eso. Y por supuesto, estar en una constante vigilancia del cambio, de la necesidad de cambio de los procesos. ¿Sí? Es decir, esto hace que nosotros tengamos que tener no simplemente un comité de calidad, como en el caso probable de la ISO, sino que tenemos que tener gente dedicada a esto. Ahora bien, ¿cuáles son las características comunes a todos los niveles? Menos algunos, ¿no? Primero, el compromiso de realización. Es decir, tiene que haber políticas organizacionales orientadas hacia esto. Si yo no tengo una dirección o no tengo un liderazgo que no está comprometido a realizar estos cambios, no sirve de nada. Esto va tal cual como sucede con la ISO 9001. Va de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Pero tampoco se gestiona por decreto. No es que no es que la gerencia o la dirección dice, bueno, a partir de mañana trabajamos con calidad y acá se acabó la historia. No. Esto no es así ni funciona así. Por eso, cuando se trata de establecer sistemas de gestión de calidad o modelos, trata de exportar de un país al otro, así sea la misma empresa, no sirve. Como hemos visto en la ISO, siempre hay que evaluar el entorno. No es lo mismo laburar en, yo qué sé, en Hewlett Packard en los Estados Unidos que laburar en Hewlett Packard acá. Son dos empresas distintas. Entonces, no sirve exportar un posible modelo de calidad de Hewlett Packard acá. Toyota, cuando nosotros vimos el tema de políticas de calidad, bueno, macanudo, Toyota dice, bueno, vas a respetar la forma de fabricación, el modelo de fabricación de Toyota. Ok. Pero ¿eso por qué? Es porque en una de esas, es decir, no es que en una de esas consta de máquinas, consta de, como el tema de McDonald's. Probablemente en McDonald's todas esas tareas repetitivas que se hagan igual en todos los países. Nosotros estamos hablando acá desde un nivel más alto y ojo, y estamos hablando de una actividad con mayor nivel de refinamiento. Es decir, no es lo mismo, con todo el respeto que merecen los laburantes de McDonald's, ¿no? No es lo mismo laburar en una línea de producción de hamburguesas en un McDonald's que laburar haciendo software. Entonces, tiene que haber políticas organizacionales orientadas al compromiso de realización y tienen que ser sponsorizadas por la gerencia, es decir, tienen que ser impulsadas por la gerencia. Pero, por supuesto, esto hace que nosotros tengamos que mirar hacia adentro y decir, ¿tenemos capacidad de realización? Es decir, ¿tenemos los recursos como para hacer esto? Y ojo, cuando hablo de recursos, hablo incluso de los recursos económicos. Es decir, estas certificaciones CMM no es barata. Y además lleva bastante de consultoría. ¿Tengo las estructuras organizacionales que me puedan soportar todo esto? A ver, hace años, bastantes, bueno, no tantos, no se hablaba de un sector de QA. No.
Las pruebas las hacíamos quienes desarrollábamos, y punto. Y la profundidad de la prueba, o de las pruebas, dependía del equipo de desarrollo. Entonces podía salir software menos probado, más probado, podía haber errores en el cliente, de repente. Un segundo, por favor. Les decía, tienen que tener estructuras organizacionales para soportar esto. Y por supuesto que es necesario el entrenamiento, la capacitación de las personas. Es cambiar muchos hábitos. Ojo, les repito algo que les dije cuando empezamos con el tema de la ISO. Es más fácil, es mucho más fácil, implementar un modelo ISO, un modelo CMM, al inicio, al nacimiento de una organización, que en una organización en marcha. Las causas son claras. Es decir, si nosotros agarramos y decidimos hacer una empresa de desarrollo de software y decimos, bueno, ¿nos ponemos de acuerdo? Nos ponemos de acuerdo. Bueno, vamos a hacerla, es decir, vamos a certificar ISO 9001 en primera etapa y después vamos a tratar de aplicar CMMI. Bueno, macanudo. Nos estamos poniendo de acuerdo, miramos la norma, empezamos a elaborar la documentación, todavía no estamos elaborando, todavía no salimos al mercado. Cuando salimos al mercado ya salimos con esa metodología. Y entonces, toda la gente que se vaya a incorporar en el futuro va a tener que seguir la metodología porque ya nació la empresa con esa metodología. Ahora, si una empresa viene laburando desde hace 20 años y de repente se decide hacer lo mismo, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ya hay metodologías de trabajo, ya hay formas de trabajar. Entonces tiene que haber un compromiso muy grande de la organización. Y tiene que haber, en ambos casos, en la empresa nueva y en la empresa en marcha, tiene que haber una capacitación, un entrenamiento de las personas para que puedan cumplir con las pautas del sistema de gestión que decidamos imponer. Por supuesto, respecto de las actividades que se realizan, no hay duda que estamos machacando sobre planeamiento y procedimientos. Después, acciones de trabajo, control y corrección. ¿Cómo trabajamos? Es decir, a ver, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar? Metodologías ágiles. ¿Cómo vamos a controlar? ¿En qué puntos vamos a controlar? ¿Quién va a controlar? ¿Y cómo se deben gestionar las correcciones? Para ello, vamos a necesitar también las medidas, es decir, los indicadores, medidas y análisis. Los indicadores y el análisis de los indicadores. ¿Sí? Repito, los indicadores no sirven de nada si no sirven para tomar decisiones y no para mejorar. Las decisiones tienen que estar, por supuesto, enfocadas hacia la mejora. Pero el indicador no vale por sí mismo, vale en función de su análisis. Y después, por supuesto, la verificación de la implementación. ¿Y esto cómo lo hacemos? Y con revisiones periódicas, con auditorías y con aseguramiento de la calidad del software. Caso contrario, nada de esto sirve. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de prácticas claves. Es decir, perdón, esperen un cachito, ¿eh? Déjenme ver una cosa. Bien. Acá me tengo que poner los anteojos. Ahí está. Por ejemplo, una práctica clave. Fíjense cómo
salimos del nivel 2, que es repetible. Estamos en el nivel 2. Entonces, acá tenemos el área clave de proceso, es el planeamiento del software. Entonces, esto que primero, en el nivel 2, ¿qué indica? Que tenemos que la capacidad de proceso es un proceso disciplinado, es decir, es un proceso establecido. En el planeamiento, ¿cuál es el objetivo? Que las estimaciones de software sean documentadas para usar en el planeamiento y seguimiento del proyecto software. Ahora bien, ¿cómo están organizadas? Por una característica común, que son ¿qué? Las actividades que se llevan a cabo, que nos direcciona ¿a qué? A la implementación de esas actividades. Nosotros ya tenemos que tener implementadas las actividades. ¿Y cómo tenemos que? Y sí, obvio. ¿Por qué? Porque ya tenemos los procesos, es decir, lo estoy diciendo acá. ¿No es cierto? Es que tenemos, digamos, yo les dije que en el nivel 2 no se insistía tanto en procesos, pero que eran absolutamente necesarios, porque si no, no podemos llegar a medir, no en el medio de un caos, ¿sí? Por eso, a pesar que no lo menciona específicamente el modelo, no lo menciona porque no es necesario. Lo que está después, cuando habla del nivel 3, de los procesos, ¿no es cierto? Es decir, ya utiliza la palabra procesos, es porque en realidad ya considera que uno tiene que tener procesos bien definidos y en realidad hasta tiene que tener ya cierta estructura, debería tener cierta estructura de indicadores. Es decir, es una trampita que los niveles 2 y 3 estén tan separados. En realidad están bastante unidos. Entonces, ¿cuál es la práctica clave? Estimar el tamaño de los software work products. Estimar el tamaño de los productos de trabajo, de los productos de software, o cambios de tamaño se derivan de acuerdo a un proceso documentado. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Y esto queremos decir que cuando nosotros calculamos los tiempos para desarrollo, para prueba, para análisis y todo, no lo hacemos poniendo el dedito, ¿no es cierto? Y mojándolo con saliva y poniéndolo en el aire para ver de qué lado viene el viento. Tenemos que tener una actividad que es la estimación sobre la base de disponibilidad de la gente, disponibilidad del software adecuado, del software de desarrollo adecuado, disponibilidad de infraestructura. Es decir, tengo una oficina, no tengo una oficina, macanudo, trabaja gente en la casa como está ahora. Bueno, entonces, ¿cómo voy a controlar? Es decir, ¿con cuánto va a tardar? Miren, está semi-probado cuando el equipo de software, el equipo de desarrollo está bien constituido y de testing, ¿no? Están bien constituidos. Está probado que el teletrabajo, el home working, motiva a que las personas terminen incluso antes de tiempo los proyectos. ¿Por qué? Y porque en realidad, es decir, si bien digamos, no hay una sinergia constante, como puede haber en una oficina, en un lugar común, esto no significa que no haya sinergia. Significa que hay que construirla de otro modo. ¿Pero por qué? Porque la persona está mucho más relajada. Las personas están mucho más relajadas, están en la casa, de repente agarran y dicen, no, mira, me voy a ir a tomar un café, estoy medio empelotado, me voy a ir a tomar un café o mirar un rato de televisión, porque estoy con esto y no puedo salir, me voy, miro un poco de televisión y de repente se me prende la lamparita. Pero eso hace a que uno está relajado. Pero en realidad, hoy, fíjense que para
para justamente los tiempos de trabajo, porque dice el tamaño del trabajo, de los productos, el trabajo de, sería for the size of the software work products. Es decir, cuando estamos hablando del software work product, esto yo la primera vez que lo vi, que lo copié, ¿no? Obviamente. Dije, esto tiene que ser el tamaño de tiempo, es decir, podríamos decir el presupuesto en tiempo y dinero. Eso fue lo que yo lo entendí. Ahora, la cosa es que si no fuera exactamente así, que tiene que ser, ¿no? Por la palabra work acá, porque no estamos hablando del tamaño de los productos de software. Y además no me ayuda en nada el tamaño del producto de software. Sí me ayuda el presupuesto. Y cuando hablamos de presupuesto, no hablamos solo de horas. En muchos casos también hablamos de tiempo, de dinero, de guita. ¿Por qué? Porque yo le tengo que pagar a la gente. Es decir, yo tengo un costo. Ustedes pueden, según la teoría clásica de costos, pueden establecer los costos de dos maneras. Uno que se llama costeo directo y otro que se llama costeo por absorción. En el costeo directo, yo calculo solo lo que a mí me cuesta directamente. Por más tonto que parezca. Es decir, los sueldos que tengo que pagar y estaba pensando, ¿no? Porque, bueno, es mucho más fácil en una actividad industrial, porque tengo que tener en cuenta para el costo los sueldos y las materias primas que voy a usar, ¿sí? Acá como la materia prima, digamos, viene a ser el pensamiento nuestro, entonces, digamos, se calcula sobre los sueldos. Ahora bien, en el costeo por absorción, en realidad yo le voy agregando porcioncitas de todo lo que yo voy pagando. Es decir, a ver, luz, gas, amortización de máquinas, impuestos, ¿sí? Es decir, cada proyecto, cada hora de trabajo implica la utilización de electricidad, implica la utilización, por ejemplo, de instalaciones sanitarias, por lo tanto, tienen que comprarse productos de limpieza, tienen que contratarse a una empresa de limpieza, en el caso de una empresa, ¿no? O una oficina. Entonces, todo eso, es decir, el costo directo ya no es solamente el del sueldo. Perdón, el costo ya no es solamente el del sueldo. Ya absorbe pequeñas partes de todo el resto de los costos. Por eso se llama costeo por absorción. Y el otro se llama también costo estándar. Sí, el directo. Ahora, de repente, cuando yo estimo el trabajo, la cantidad de tiempo que me va a llevar, estoy estimando también dinero. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, cuando yo hago esa estimación, que la hago antes, por eso estamos hablando de planeamiento de proyecto de software, esto podríamos decir que incluso antes del propio planeamiento, cuando nosotros hacemos la primera estimación, ¿por qué digo la primera estimación? Porque le tenemos que pasar un precio al cliente. Y en ese proyecto de software, es decir, un laburo, no pueden estar perdiendo plata. Si ustedes tienen una empresa de desarrollo, no pueden estar perdiendo ahorita, porque en realidad el desarrollo, el poner el proyecto, el producto informático ya implementado en casa del cliente, les terminó saliendo más de lo que el cliente les pagó.
Para eso tenemos que hacer una estimación previa. Tenemos que decir, bueno, mirá, esto nos va a costar tanto. Y acá vamos a tener que, es decir, vamos a tener tales costos. Para poder dar después un precio que no sea delirante, que sea razonable, pero que nos asegure, estamos hablando, ¿no es cierto?, si somos una software factory, una ganancia. Por supuesto que de repente, si pasamos a lo que es es decir, un ministerio o lo que puede ser un banco, si bien el costo se puede estimar, y en realidad se tiende a estimar, y ahora les explico por qué, en realidad lo que más pesa en muchos casos es el tema de el tiempo de desarrollo, porque lo pide un cliente interno, según terminología ISO, o también ¿cómo podemos decir? La capacidad del área de sistemas como para hacer un desarrollo determinado. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque de repente en un banco se puede llegar, y el otro factor que interviene fundamentalmente es la seguridad de la información. Pero de repente se puede decidir hacer la estimación de los costos y decir, ¿sabes qué? No me conviene desarrollar acá. Me conviene comprar tal producto donde voy a tener que hacer unas pocas adaptaciones y ya estamos listos para laburar. ¿Sí? Por eso lo decía. Ahora, esto no es CMMI, esto es, como pueden ver, CM1 en números romanos. ¿Cuáles fueron los criterios y métodos desarrollados por el SEI, que era el Software Engineering Institute de la Universidad de Carnegie Mellon, para valorar la madurez de una organización? Primero, la valoración del proceso software y el estado del proceso. Y, por supuesto, que las evaluaciones de capacidad del software. La identificación de proveedores y la monitorización del estado de un proceso software. ¿Sí? Esto es, que yo pueda tomar un proceso, lo pueda analizar, ver cuál es el estado del proceso y evaluar es decir, evaluar de modo de identificar, como dice ella, los contratistas y monitorizar el estado de un proceso software sobre la base de la declaración de lo que yo primero veo en qué estado está el proceso. ¿El proceso está en desarrollo? ¿Lo estamos mejorando? ¿Funciona? A ver, ¿me muestran los indicadores? ¿Y por qué esto tardó tanto? ¿Por qué por ejemplo, análisis técnico tardó tanto? Entonces, sobre la base de, por ejemplo, la metodología que se utiliza de proceso de software, yo puedo decir, bueno, Macanudo, mirá, vamos a monitorear esto y vamos a ver si vamos yendo a resultados más óptimos. Entonces, de ese modo, el Instituto de Ingeniería de Software de Carnegie Mellon dijo, estos son los criterios para valorar la madurez. Para decir, estás en nivel 2, estás en nivel 3, estás en nivel 1, estás en nivel 4. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, la selección del equipo de trabajo. Después, el cuestionario de madurez. ¿Sí? Después, por supuesto, el análisis de las respuestas. Ya vemos acá que esto, que puede llegar a ser gente interna o gente externa, pero que cuando se implemente van a tener que tener un equipo dedicado internamente a esto. Se analizan las respuestas. Después, la visita on-site, esto podría llegar a ser perfectamente ¿cómo se llama? Una consultoría externa.
es decir, entrevistas y revisiones de documentos. Después, hallazgos basados en CMM. Miren, siempre, ya en ISO también se llaman, son hallazgos. Siempre el auditor externo va con, es decir, cuando termina de auditar, tiene hallazgos. Es lo que vio que en una de esas funcionaba más o menos mal, o en una de esas a veces destacar lo que funciona bien. Y después el perfil de las áreas claves de proceso. Ahora, vamos al... Fíjense, primero, esto, si ustedes me lo analizan, me van a decir, bueno, es un poquito, no, a ver, no discutible, porque fíjense cuáles áreas, ¿no? Llegó a nivel 5, ¿sí? Perdón, llegó al nivel 5 distintas divisiones. El primero es fabricación de misiles y aviones militares. Y después los sistemas de transporte de espacio, espaciales. Alcanzó el nivel 3 en diciembre del 2000, como dice acá. ¿Por qué les digo esto? Se dice que el tiempo medio de paso del nivel 3 a 4 es de 33 meses y 18 más para llegar al nivel 5. Esto supone mucho laburo y mucha consultoría. Estamos hablando acá de casi 3 años. ¿Y por qué les decía esto lo pueden llegar a discutir? Por el famoso tema del Boeing 737 MAX. Sí, que creo, se acuerdan que hubo accidentes. Y ahí ustedes pueden decir, ¿cómo es el tema? Porque vos me decís que Boeing, bueno, por lo menos en dos secciones tiene nivel CMM. ¿Y acá qué pasó con él? Entonces, la parte de fabricación de aviones civiles. Ahora, el tema es este. El modelo CMM es un modelo de software. Y la falla del 737 MAX, una falla en la documentación de la navegación del avión. Porque tenía, creo que, una entrada de aire que si entraba a una cierta velocidad se producía no sé qué cosa, y en realidad el avión por mecanismos internos, creo que por software, no sé si aumentaba o disminuía la velocidad, hacía todo lo contrario de lo que tenía que hacer. Ahora, ¿ahí falló el software? No. Ahí lo que falló fue la documentación, le tendrían que haber dicho, mire, piloto, mire, comandante, acá lo que tiene que hacer es que cuando la velocidad llega a un cierto nivel, usted tiene que hacer tal cosa porque mire que el avión va a responder de tal manera. Es decir, ahí no hubo falla de software. O no por lo menos una falla evidente de software. ¿Sí? Después, ¿cuáles fueron? Por eso digo, CMM es exclusivo para la industria del software, a diferencia de ISO 9001, que se puede aplicar en todas las industrias. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Fíjense esto. Composición de un grupo de procesos de ingeniería de software. Es decir, que acá ya tenían un grupo de procesos que se dedicaba específicamente a ver cómo se estaba haciendo la ingeniería de software para los misiles, aviones militares, sistemas de transporte espaciales, etc. Es decir, alguien que veía desde afuera y estaba sobre el proceso de ingeniería de software. No ingeniando el software, sino sobre el proceso. Dice relación vital con el caso de negocio. Es decir, a ver, cada
es como, en realidad, vemos que en el tema de lo militar, y probablemente también de lo espacial, pero en lo militar seguro, los casos de negocio son completamente distintos de un cliente al otro. Es distinto lo que le provee Boeing al gobierno norteamericano que lo que puede proveerle a otros países. Por eso dice relación vital con el caso de negocio. Dice, institucionalización de una aproximación conducida por datos a la gestión. ¿Qué significa esto? Miramos los indicadores, tenemos los indicadores. Estamos gestionando, es decir, tenemos institucionalizado, ahí está, la gestión a través de los datos, a través de pruebas, a través de lo que yo sé porque lo he medido. Lo he medido y lo analizo. Entonces, en el grupo de proceso de ingeniería de sponsor, primero, en el grupo de proceso que vimos recién, tenemos primero un champion o un sponsor. Es decir, que es quién. El que va a vigilar que se cumplan las cosas. Por eso dice sus actividades son ejecutivas. Y la gente que tomaba las decisiones eran responsables de los productos que usaban en el proceso. Es decir, tenés que tener a alguien sobre ese proceso que esté mirando y que se esté cumpliendo el proceso tal cual está documentado y desarrollado. Pero no es solamente eso, no es una función solamente castrativa, si ustedes quieren. Es una función que además sirve para el propio proceso por si hay que modificarlo. No se olviden que nosotros tenemos, y acá el modelo CMM sí lo llama mejora continua, es la mejora continua. Y para estar con mejora continua, es necesario que alguien esté vigilando cómo se hacen las cosas. Dice, relación vital con el caso de negocio. Dice, entender claramente qué áreas son críticas para producir productos exitosos y de alta calidad. Metas de negocio, criterios de éxito. ¿Ya? Como dijimos, ¿no? Una cosa es lo que le provee Boeing a los gringos, otra cosa es lo que le provee, yo que sé, no sé, a ver, México. Pero, ojo, cada caso de negocio tiene áreas que son críticas. Que son, primero, ¿cuáles son las metas de negocio? ¿Qué es lo que yo quiero para este negocio? Y segundo, fíjense lo que dicen los criterios de éxito. Es decir, y acá vamos a algo que dije hace tiempo. Nosotros, en realidad, no examinamos, cuando tenemos éxito en algo, no examinamos por qué lo tuvimos. Es decir, uno examina, por eso no hay que tenerle miedo al fracaso, en lo personal, porque el fracaso es el que enseña, el éxito no. Ahora, es diferente, completamente diferente cuando nosotros estamos aplicando estos modelos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver por qué fracasamos y por qué tuvimos éxito. Para sacar qué, cuáles son los criterios de éxito. Las lecciones aprendidas y lo que se llama, en algunos casos también, base de lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que yo aprendí en cada proyecto? Pero lo que aprendí es tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno, obviamente, que voy a tratar de repetirlo nuevamente. Y lo malo, evitarlo. Fíjense cuántas métricas de calidad tiene. De 8 a 12. ¿Y por qué dice información histórica? Porque yo tengo que poder traquear todo. Y esto es lo que llama conducido por datos. Pero fíjense que 8 a 12 métricas de calidad no son moco de pavo. ¿Sí? Tenemos que pensarlas.
tenemos que diseñarlas. Esas métricas nos tienen que servir. Digan, es decir, uno podría decir, bueno, a ver, en un proyecto software, y una de las métricas que podríamos considerar es cantidad de bugs en un proyecto. ¿Para qué? Para ir reduciendo, con el objeto, de ir reduciendo la cantidad de bugs. ¿Sí? ¿Eso para qué me sirve? Para no retrabajar. Pero al mismo tiempo me sirve para evaluar la posible necesidad de capacitación de mi gente. Si yo me largo con proyectos donde yo tengo un equipo de desarrollo inseguro, ojo, no solo eso, sino proyectos nuevos. Yo nunca desarrollé un sistema de historias clínicas. Bueno, ver cómo empezar a investigar cómo se desarrolla, capacitar a la gente en cuáles van a ser los requerimientos, si vamos a poner o no los estudios en línea en la historia clínica. Toda esa serie de cosas me implica a mí cierta clase de investigación y significa que voy a cometer necesariamente cierta clase de errores. Bueno, pero yo de esos errores y éxitos voy a aprender. Pero todo medible, todo medible. Fíjense, bueno, esto es una empresa que es un integrador software, es decir, a ver, esta, ¿no? Computer Sciences Corporation, dice integrador, con más de 65.000 empleados, y estos que trabajan para la NASA. En 1998, dice, fue la sexta compañía mundial en obtener el nivel 5 de CNN. Fíjense que estamos hablando de empresas grandes. Ahora, esto de laburo para la NASA, esto es el centro, esperen, cachito, pero, fíjense que acá dice Goddard Space Flight Center, ¿sí? Goddard Space Flight Center, ¿sí? Le da soporte al centro Goddard en manejo de programas, aseguramiento de la calidad, ingeniería de procesos y control de proyectos. Dice, bueno, debido a la importancia de estas actividades, se inicia un programa de mejora en 1995. Dice, ¿cuáles son las metas? Productividad, calidad, predictibilidad, tiempo de ciclo y cumplimiento de benchmarks estándar. Primero nos tenemos que plantear en los planes de mejora cuáles son las metas que queremos. Y por más tonto que parezca, las tenemos que declarar. Es decir, acá no es una cuestión de perderse con una sanata brutal, sino ser muy concretito. ¿En qué quiero mejorar? Productividad, macanudo. Calidad, ok. Predictibilidad, sí. Tiempo de ciclo, sí. Tiempo de ciclo, es decir, cumplir con mis planeamientos y que no nos excedamos. Y cumplimiento de benchmark estándar. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de benchmark? Cuando hablamos nosotros de benchmarking, es compararse con los mejores. Nosotros podemos establecer una meta y decir, bueno, a ver, pero ¿cómo lo hacen mejor? A ver, ¿cuál es el tiempo, por ejemplo, de cumplimiento? La mejor
empresa de desarrollo de software en el mundo. Está bien, perdón, no la mejor, sino algo comparativo, una empresa comparativa a la mía. Si yo me voy a comparar, ¿no es cierto?, la creación de proyectos de software, no sé, con una empresa como, a ver, también, sí, puede ser como Accenture, y voy a estar, como decía en un recital de Lelutier, orinando un poco fuera del recipiente. ¿Por qué? Porque Accenture, una empresa enorme y yo una empresa chica, ¿no? Me comparo con una empresa similar. Y ese benchmarking me ayuda a mí a tratar de llegar a un objetivo mejor o saber dónde estoy parado, por lo menos. Pero ¿cómo empezaron? CMM decía, e ISO 9001. Y ven cómo para implementar CMMI, ¿no? Ahora, es necesario hacer antes todos los deberes de la ISO 9001. Porque la ISO 9001 me va a dar a mí la gimnasia para después poder avanzar sobre sobre las etapas más altas, por lo menos me va a dar los fundamentos, para intentar avanzar sobre las etapas más altas de lo que es CMMI. Entonces, ¿cuáles son las lecciones? Miren, fíjense, las lecciones aprendidas, por eso utilicé ese término. Operar como una organización CMM nivel 5. Crear pasos incrementales específicos. Adoptar el concepto de separación de elementos. Desplegar procesos a proyectos. Medir la mejora por producto y no por proceso. Alojar los recursos apropiadamente y producir 3 documentos al principio. No tomar, es decir, no tenemos que tomar el CMM como un conjunto secuencial de áreas claves de proceso. Las áreas claves de proceso son las áreas claves de proceso, tienen su secuencia, pero no es un conjunto secuencial de áreas claves de proceso. Cada una se tiene que trabajar por separado para mejorar el área de proceso. Pero también se tiene que tener una visión de conjunto de las áreas clave de proceso. ¿Para qué? Porque que una no se me dispare, ¿no es cierto?, o mejore demasiado y me deje a las otras desfasadas. No, la mejora de las áreas claves de proceso tiene que ser sostenida en todas para que todas puedan mejorar y puedan operar, todo el proceso puede operar mejor. Todos los procesos pueden operar mejor. Después tiene que haber una cultura de mejora continua. Y entender desde el principio que quien ejecuta el proceso tiende a mejorar el producto más que el proceso. ¿Por qué? Porque para eso tenemos tenemos gente, un equipo de gente, un grupo de gente dedicada a estar sobre los procesos, vigilar los procesos, vigilar el cumplimiento, optimizarlos, etc. Tenemos que establecer líneas base de los productos y las métricas. Y acá ya vemos nuevamente el tema de las líneas base. Establecer, dice, un programa de medidas y la mejora es técnica y gerencial. Por eso decíamos que es una mejora, digamos, que se baja desde arriba, que es fundamentalmente técnica. ¿Sí? Ahora, como dice ahí, aunque la mejora es continua, ha de estar dispuestas en pasos discretos. ¿Qué quiere decir discretos? Pasos, pequeños pasos, como decimos siempre. Acá las mejoras dramáticas se pueden dar en un principio,
Pero después la mejora continua, por definición, es discreta. Es de pequeños pasos. ¿Y esto para qué? ¿Y esto cómo yo lo detecto? ¿Y cómo detecto las áreas de mejora? ¿Y cómo detecto las oportunidades de mejora? Mediante las auditorías internas. Y, por supuesto, las auditorías externas también. Dice, entre 1994 y 2001, el CEAS, ¿no?, de la NASA, tuvo 14 auditorías externas. Separación de elementos, es decir, organización. La clave es la organización, en todos los sentidos de la palabra. No solo en el sentido de decir, seamos organizados. No, eso ya de por sí. No, la clave es la organización entera. A diferencia de la ISO 9001, acá estamos hablando de todos los actores dentro de una organización que se ocupa de la realización de software. Ahora, obviamente que tenemos que tener un grupo, un ente, una gerencia, un departamento, lo que ustedes quieran, que se ocupe de la mejora de procesos. Tiene que estar bien dividida la cosa. Quien opera, esto no implica que quien opera el proyecto, porque dice los proyectos se ocupan de producir sistemas y software. Y eso lo tenemos claro. Es decir, que los procesos, los distintos procesos, lo que se ocupan es de producir sistemas y software. Cada proyecto se inicia y se mete en la corriente de procesos. Por eso dice, los proyectos se ocupan de producir sistemas y software. Por supuesto que alguien que está dentro de un proyecto puede perfectamente proponer mejoras, porque para eso está. Cuando nosotros hablamos también del CMM, estamos hablando también de participación de personas, ¿sí? Y esa participación implica, es decir, mira, esto se podría hacer mejor, porque yo veo que tenemos una deficiencia acá, o tal software, por ejemplo, tal herramienta para documentar no está sirviendo. Y entonces, quien se ocupa, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos, cuando hablábamos de los sistemas de gestión de calidad, hablábamos de constituir, como les dije, eso es una idea que viene de los japoneses, un comité de calidad. Comité de calidad, en lo que es ISO, no es obligatorio, es voluntario. Ahora, en este modelo, China se está diciendo, no, ya esto vos lo tenés que tener formalizado, y quien labura en la parte de optimización de los procesos, quien labura en la parte de la gestión de procesos, no puede laburar, no puede ser perteneciente al área de administración, no. Tiene que estar laburando constantemente en esto. Por supuesto, dice, los ingenieros de proceso deben colaborar en los proyectos para que todo se aplique correctamente. Era lo que nosotros decíamos hace un rato. Es decir, de repente, un ingeniero de proceso, una ingeniera de proceso, está vigilando que todo se haga de un modo, del modo que está especificado en ese proceso, lo cual a veces implica la colaboración, ¿no? Mira, te estás olvidando esto, para, o podemos trabajar en esto, ¿sí? Dice, los procedimientos, checklists son adecuados, pero a veces la participación de un experto resuelve el problema más rápidamente. Obviamente. A esto nosotros decimos, bueno, miren, perfectamente se puede hacer algo que nosotros en ISO 9001 hemos llamado, para poner un paralelismo, ¿sí?
porque creo que se entiende por ese punto. Pero algo que en ISO 9001 llamamos un pedido de desvío. ¿Está bien? Oiga, perdón, tocaron el timbre. Un segundo. Dice, bueno, por supuesto que, como dije, los procesos que generan un producto afectan, los procesos que generan un producto, digo bien, afectan a la calidad del producto. Pero tenemos que medir las tendencias del propio producto. ¿Por qué? Nuevamente, porque hay que poner foco en el producto. A ver, nosotros utilizamos la información histórica para aprender y para planificar. Ahora, cada producto es en sí distinto. Y la tendencia puede referirse, por ejemplo, pónganle, yo desarrollé antes un sistema de historia clínica. Bueno, matan uno. Me da la cosa de que desarrollo otro sistema de historias clínicas. Otro sistema de historias clínicas. Ahora, no va a ser igual que el anterior. Nunca puede ser igual que el anterior. ¿Por qué? Porque estoy desarrollándolo para otro cliente. Estoy desarrollándolo en otra probablemente época del año. Con la misma gente o con diferente gente. Es decir, digamos, cada producto va a tener una tendencia en su discurrir, en su fabricación, que le va a ser propia. Lo que no podemos resignar es la calidad del propio producto. ¿Sí? ¿Y esto qué me permite a mí? Medir la mejora por producto. Me permite a mí ir mejorando en planificaciones, en tiempos, etc. Probablemente en los primeros y las planificaciones se me vayan al diablo. ¿Pero por qué? Porque, bueno, estamos aprendiendo, porque no tenemos completamente medidas las cosas, ¿sí? Es decir, no tenemos la suficiente experiencia, a eso me refiero. Es decir, no solo medimos la mejora de los procesos, sino también de los productos. Dice, alojar recursos. La organización debe identificar qué recursos son necesarios para el plan de aseguramiento mejora. ¿Quiénes? Cantidad y costo. Es decir, nosotros tenemos que tener planes de aseguramiento y mejora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ahí tenemos y esto desgraciadamente lo dice así, a mí no me gusta, pero es así. ¿Cuánta gente tiene mi organización? ¿Qué tamaño? ¿Cuánta gente voy a tener que poner, ¿sí?, para los planes de aseguramiento y mejora? Por eso dice quién es cantidad y coste. Mientras es obvio que mientras más gente tenga mi organización, significa que voy a estar haciendo una mayor diversidad de proyectos. Y es obvio que voy a tener que tener más gente para para efectuar los planes de aseguramiento y mejora. ¿Cuáles son los 3 documentos de los cuales hablamos? Que se acuerdan que había, es decir, el último punto decía 3 documentos. Primero, un manual de el sistema de
gerenciamiento de calidad, el sistema de gestión de calidad, ahí está, sistema de gestión de calidad. Y ven que lo del sistema de gestión de calidad ya no está diciendo no tanto CMM, sino, ¿se acuerdan que dijo en un momento determinado, lo vimos acá, que iban a implementar CMM e ISO 9001, ISO 9001 antes? Bueno, esto es hijo de ISO 9001, el manual del sistema de gestión de calidad, el manual de calidad, como lo llamamos nosotros, que sirve como orientación para los nuevos empleados, describe la organización, los roles, las responsabilidades. ¿Mm? ¿Qué procesos y cómo se definen? Es decir, el sistema de gestión de calidad, una de las cosas, perdón, en el manual de calidad, una de las cosas que está, por ejemplo, es el organigrama de la organización. ¿Cuáles son los distintos departamentos? La persona ya, cuando lo ve en un principio, en realidad, no se le da a leer el manual. En realidad, se hace lo que se denomina una sensibilización. En todo caso, el manual de calidad lo podrá leer después. Pero los puntos claves del manual se le dan en una o dos jornadas de sensibilización, donde se le muestra el organigrama, es decir, se le muestra, a ver, primero, la organización. Se le muestra, se detalla cómo es internamente la organización, es decir, el organigrama. ¿Cuáles son los roles? ¿Cuál es la política de calidad? ¿Qué es lo que se pretende? Eso por fuera del manual de calidad, pero ¿qué es lo que se pretende de la persona? Se la instruye acerca de la documentación que van a tener que completar que hace al sistema de gestión de calidad. ¿Sí? ¿Y cuáles son los procesos de la organización? Y en la actividad concreta de sensibilización de alguien, digamos, ¿cuál es el proceso en el cual interviene? Es decir, a un comercial se le da en detalle el proceso comercial, pero no el detalle de fabricación de sistemas. Después, los procesos tienen que tener un plan de mejora. Es decir, no es que, a ver, todo sale por una cuestión voluntarista. Todo sale porque alguien sugiere una mejora. Sí, esa es una de las formas. Pero tiene que haber un plan de mejora. Y ese plan de mejora, ¿no es cierto?, tiene metas organizativas, tiene responsabilidades y la estructura de cada una de las actividades. Después el perfil, el estado general del proceso, es decir, cantidad de software en desarrollo y mantenimiento, información sobre defectos, costos de mantenimiento, tiempos de ciclo de vida del software, etc. Ahora bien, nosotros estamos hablando de CMM, y yo les mencioné que en realidad actualmente el modelo que se toma es el CMMI. Dios, este antivirus también esta merda. Perdón. Bueno. Entonces, el CMMI es la integración de los sistemas de modelos de madurez de capacidades. A ver, esto son la última versión, creo que es del año 2018. Y la primera era del 2009 a 2010. Entonces, ya en el caso de cuando salió CMMI, se dejó de usar CMM. Pero, básicamente, nosotros tenemos, como podemos ver, objetivos específicos,
prácticas específicas y niveles de capacidad. ¿Qué queremos decir con esto? Esos son los componentes de modelo. Digamos que los CMM antes se utilizaban distintos modelos de madurez de capacidad para lo que era ingeniería de sistemas, ingeniería de software, adquisición de software, etc. Entonces, ¿cómo integrábamos los modelos? En realidad, el CMMI integra 3 modelos distintos. El CMM para software, después un estándar de industria electrónica, después el desarrollo integrado de productos. Y esto implicó el desarrollo de un framework común. Y acá viene la otra cosa. Todos los productos desarrollados son compatibles con la 15.504, que ya actualmente está reemplazada por la 25.000, la ISO 25.000, ¿para qué? Para unir en realidad la 15.504 con la 12.207, que vamos a ver en próximas clases. Pero, digamos, ya ISA tanto la 12.207 bien enfocada, está bien enfocada al producto software. Y la 15.504 tiene más poco en el producto software que en los procesos. Ojo que los menciona, pero... Entonces, esperen un cachito. Hacemos un